días, hermanos. Es una bendición estar nuevamente con ustedes por este medio y para compartir una porción de la palabra de Dios en este día y rogándole al Señor de que haya paz en los hogares, haya bendición, haya tranquilidad, haya esperanza en cada uno de vosotros. Así que los bendigo en este día grandemente, los bendigo en el nombre del Señor, y es un placer compartir una porción de la Biblia con ustedes. Y bueno, siempre tratamos de compartir la palabra que el Señor pone en el corazón. Y la palabra que el Señor había puesto en mi corazón es la palabra guardar. Y buscaba en la Biblia en este tiempo y estaba mirando la enseñanza de Pablo a su hijo espiritual, a su discípulo Timoteo. Y Pablo está tratando de persuadirlo y de avisarle de todas las cosas que estaban por venir, de todas las cosas que podían suceder, porque Pablo en este tiempo estaba preso también, y bueno, tenía que estar ayudándolo, ya que era un pastor joven, ya que era un pastor tal vez con poca experiencia, pero él estaba tratando de aportar y estaba enseñándole a él todos los secretos, como un discipulador verdadero, todos los secretos de lo que se requiere para estar en la viña del Señor. Y bueno, yo leí en 2 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 14, dice, la palabra puntual dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. El buen depósito. La palabra dice, en otros versículos dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, que podemos guardar cosas buenas y cosas malas también. Y nosotros sabemos que en el tiempo natural de la vida, en el tiempo natural de las cosas, se produce un envejecimiento, se produce un desgaste, se produce un deterioro, y nosotros tenemos que tener en cuenta de que muchas veces queremos innovar o hacer alguna cosa nueva, pero el cuidado que debía tener este hombre era de guardar. ¿Guardar qué? Digamos, la fisonomía, guardar la sana doctrina, guardar las buenas enseñanzas. Y muchas veces nosotros en la vida pasa así, ¿no? Que nosotros pasa el tiempo y tenemos guardadas muchas enseñanzas que son puntuales de nuestros ancestros y son puntuales aún en la vida espiritual para que nosotros nos podamos sostener. Y Pablo le está enseñando muy enfáticamente a Timoteo de lo que él tenía que guardar. Y cuando pienso en estas palabras, también pienso en lo que dice el Señor en la palabra cuando habla de las iglesias del Apocalipsis. Y habla de las iglesias, y al final de cada iglesia dice, y el que venciere, y el que venciere. O sea que acá el pasar del tiempo, y el pasar de las luchas, y el pasar de todas estas cosas, tiene que hacer que nosotros seamos vencedores. Y para ser vencedores, tenemos que saber guardar
la palabra del Señor, atesorarla y guardarla. La Biblia dice en otro versículo, que después lo podemos buscar, que aunque esta parte exterior de nuestra vida, del cuerpo, se va desgastando, la parte espiritual, el interior, se va rejuveneciendo. Y a esto es lo que yo me quería referir. Que muchas veces nosotros por innovar o por arreglar algo, muchas veces queremos poner nuestra cuota de pensamiento o nuestra cuota de forma de meditar, de pensar o de discernir las cosas. Y hay algo que Pablo le refresca mucho a este hombre. Y si vemos en el mismo capítulo dice, le dice en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Era una fe que había venido de descendencia, y habían 3 descendencias, y estoy seguro que en ti también. Entonces te dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, el tiempo puede pasar, las cosas se deterioran, como hablamos recién de la parte material, de las cosas que tal vez ya no ni existen, tal vez. Pero si hay algo que no tiene que pasar de moda, por decirlo así, perdonen la expresión, es lo que hemos recibido del Señor, esa impartición del Espíritu Santo. El Dios de ayer, el de hoy y de mañana es el mismo Dios. Por lo tanto, podemos cambiar muchas formas de vida, podemos tener edificios modernos, podemos tener muchas cosas que a través de lo que es la naturaleza y este mundo que va tan acelerado, podemos tener, pero lo que tiene que perdurar y ser guardado en nosotros es esa doctrina del Dios Todopoderoso, es lo que Él impartió en nosotros. Amén. Y bueno, Pablo avisa a este joven pastor de todas las cosas que pueden venir por delante, engañadores, personas que tienen ideas propias, que tal vez vienen para engañar a muchas personas, y a través de su lenguaje fluido y de su hablar fluido engañarán, dice, a muchos. Valga la redundancia de que nosotros no seamos engañados, y que nosotros podamos aprender de esta enseñanza que Pablo le dice a Timoteo. Si ustedes miran en la primera carta de Timoteo, en el último versículo, en el versículo, creo que es el versículo 20, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hermanos, para el hombre, y somos personas, también nosotros somos hombres, para la ciencia avanza, pero la palabra de Dios es y será la misma palabra. Para nosotros, lo que perdure la palabra. Dice la misma Biblia que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Por lo tanto, qué interesante que nosotros podamos retener, nosotros podamos guardar todo aquello que aprendimos del Señor, todo aquello que aprendimos a través de la palabra, todo aquello que aprendimos a través de la Biblia. Nosotros muchas veces para
para tener un lenguaje más fluido y para tener un mejor discernimiento de una palabra, buscamos a veces muchas literaturas o muchas Biblias que se han desarrollado ahora para leer mejor. Pero la palabra en la esencia es siempre la misma. Lo que el Señor nos enseñó es siempre lo mismo. Y es lo que yo quiero apuntar en este tiempo. Y nosotros no es que nosotros no tengamos que crecer, porque si no, cuando el Señor enseñó de los talentos, cuando el Señor repartió los talentos, es que nosotros tenemos que crecer. La vida del cristiano debe ser un permanente crecer y un permanente renovarnos. Ahí me contradije, renovarnos. No, la palabra dice que, en Romanos dice que tenemos que renovarnos en la mente. ¿Y cómo nos vamos a renovar? ¿Nos vamos a ir a leer otra cosa? No, vamos a leer la palabra. Porque a través de la palabra nuestra mente es renovada y somos todos los días adiestrados y somos todos los días animados y somos todos los días guardados por el Señor a través de la palabra. Entonces nosotros en este tiempo, hermanos, tenemos que tratar de vivir una vida guardando el testimonio de Dios, guardando la palabra de Dios, teniendo en cuenta cada enseñanza que hay en la Biblia. Amén. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Tenemos que tener la suficiente interés, hermanos, de participar, porque la Biblia dice que tendríamos aflicciones. La Biblia dice que nosotros tendríamos que ser guerreros, y por tanto en Efesios nos habla el Señor de toda la armadura que debemos tomar. Y esa armadura tiene que estar en cada uno de nosotros. Esa armadura tiene que estar en cada uno de los que le sirven al Señor. Nosotros tenemos que ir adelante. ¿Progresar en qué sentido? Echar mano a la bendición que tenemos, tal vez en este tiempo, como este medio que es de vernos así por el teléfono, por la televisión, por las radios. Son medios que son utilizables para el reino de Dios. Pero esto que podemos utilizar no es que nosotros vayamos a cambiar o vayamos a deformar lo que el Señor nos ha dado, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, lo que nosotros un día recibimos de parte de Dios para adquirir esta vida eterna. Y dice que tenemos que crecer, tenemos que ir de gloria en gloria hasta llegar a la altura de un varón perfecto, de una mujer perfecta. Así que Timoteo es muy puntual y aparentemente está no preocupado, está ocupado en enseñarle a sus seguidores de cuáles serían los problemas del porvenir. Hermanos, si estamos en tiempos, como dijimos, tiempos malos y peligrosos en esta época. ¿Ven? ¿Por qué nos anima a guardar lo que tenemos? ¿Por qué? Usted nunca va a guardar algo, por ejemplo, algo que se puede oxidar. Usted no lo va a guardar donde le dé la lluvia. Usted lo va a cuidar, usted lo va a guardar bien. Usted no va a guardar algo que se eche a perder. Por eso dije recién que la Biblia dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que guardar las cosas de Dios, aquellas cosas que están sembradas en nosotros, aquellas cosas que dice la Biblia: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Estas cosas que dicen instruye y le enseña a los niños son las cosas que uno guarda, son las cosas que uno tiene en cuenta, son las cosas que debemos aferrarnos al Señor. Hay muchas campanas que resuenan, hay muchas, ¿cómo se dice? Hay muchos diagnósticos, hay muchos pensamientos,
hay mucha habladuría. ¿A quién le vamos a hacer caso? La palabra de Dios dice que debemos perseverar en buscarle a Él. La palabra de Dios dice que tenemos que tener tranquilidad de que Él vela por nosotros. Dice en el Salmo que en vano vela la guardia si no vela a Él. Entonces, si Él está velando por nosotros, nosotros debemos tener la confianza de que Él está por nosotros. Hermanos, es hermosa la palabra y la enseñanza de Pablo en este sentido. Siempre digo lo mismo, que Pablo está ya avejentado en este tiempo y preso. Él ya sabe que está pronto a terminar sus días, pero él está ocupado en enseñar. Y él dice, no es que yo lo haya alcanzado todo. Una persona entendido como él, estudiado, judío, sabía el hebreo, sabía el arameo, había sido instruido a los pies de Gamaliel, una persona bien dotada para predicar el evangelio, pero él está enseñando para que sus seguidores, que en este momento sería Timoteo, pudiera adquirir esta experiencia y tener esto en cuenta, guardar lo que el Señor le había dado. Dice, y hay mucha gente que en ese tiempo abandonaron las buenas enseñanzas. Y nosotros, hermanos, en este tiempo tal vez haya fe en la gente, haya mucha fe. Pero, hermanos, debemos confiar en el Señor de que nosotros debemos tener la fe y la confianza en el que puede manejar todo, en el Dios Todopoderoso. Nosotros necesitamos renovar cada día la relación con nuestro Señor Jesucristo. Todos los días necesitamos buscarle a Él. Todos los días necesitamos doblar rodillas delante de Él. Porque hay invitaciones que tenemos para este tiempo. Tiene que haber un renuevo cada día, dije. Debemos relacionarnos con ¿qué? Con la fuente de vida. Dice la palabra de Dios por allá, por Mateo, dice, perdón, en San Juan 15:4 creo que es, dice, la vid verdadera. Y él habla de la vid verdadera, que es la vid verdadera. Dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Y es más, cuando no lleva fruto, dice que el podador viene y corta el sarmiento y lo tira al fuego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Renovarnos. No es que el Señor nos dio un talento y lo vamos a tener guardadito. Y cuando venga el Señor nos pregunte, aquí lo tengo, Señor, guardadito. No, el Señor nos va a tomar cuenta de eso que nos dio. Entonces, creciendo. Vuelvo a decir, el cuerpo, como la naturaleza, como las cubiertas de su vehículo, como la pintura de su vehículo, como el revoque de su casa, todo se puede deteriorar. El techo de su casa se llueve porque ya es viejo, ¿sí? Pero la vida del cristiano interiormente se tiene que ir renovando día a día. Y eso que nos dio el Señor, y eso que el Señor un día puso en nuestro corazón, debe ser para que discipulemos y para que prediquemos la palabra del Señor en este tiempo. Amén. Y para esto debemos permanecer en Él. Ustedes habrán visto por algún lado cepas de un grosor, de un tamaño grande, de un tamaño que usted se da cuenta que no son cepas de 5 años ni de 10 años, son cepas de muchos años más. Pero como esa cepa toda la vida estuvo bien plantada y los sarmientos estuvieron bien arraigados y bien prendido la cepa, sigue dando fruto y por lo tanto el dueño nunca la va a arrancar ni la va a tirar. Amén. Entonces nosotros en este tiempo, la enseñanza de Pablo es que tenemos que aprender a vivir en este tiempo y poner en práctica todo lo que la Biblia nos enseña. Debemos renovar el compromiso con nuestro Señor todos los días y velar por ese buen depósito
que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, y velar que ese depósito no sea contaminado. Amén. Nosotros sabemos que cuando conocemos la palabra del Señor y hemos estudiado la palabra del Señor, sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Amén. Y cuando escuchamos conversaciones y cuando escuchamos sermones, debemos escucharlo todo y retenerlo, verlo. Ahora, para el tiempo nuestro, para el tiempo de hoy, ¿cuáles son los desgastes y las señales de desgaste que podemos tener en nuestra vida? ¿Cuáles son las señales de desgaste? Estoy hablando a nivel espiritual. A nivel físico sabemos que nos vamos deteriorando, pero a nivel espiritual, ¿cuál sería el desgaste? ¿Usted se cansó de predicar el evangelio? ¿Usted se cansó de discipular? ¿Usted se cansó de hablar? Mire, hay desafíos que nosotros tenemos en la vida y es tal vez a predicarle a personas que son inmediatas a nosotros, que están al lado nuestro, y tal vez por años predicamos la palabra y pareciera ser que todo va en bolsillo roto, pero llega un momento que el Señor toma y esas palabras y hace que maduren en la persona y la persona crea en el Señor. No tiene que desgastarse, no tiene que decaer, tenemos que buscar de servir al Señor. Amén. ¿Qué es lo que está haciendo que nosotros nos desgastemos? ¿Qué es lo que está haciendo que lo que nosotros tenemos guardado vaya a echarse a perder? Hermanos, acuérdense, hay un dicho que dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, no hay mejor enseñanza que leer la palabra, la Biblia. No hay mejor enseñanza. Hay muchos comentarios, hay muchos libros para leer, hay muchos hermanos que han subido libros de sus experiencias. Pero como el trato de Dios es personal de cada uno, con Él, con nosotros, hermanos, tenemos que vivir una vida como si fuera la única. Tenemos que vivir la vida con el Señor como si fuéramos los únicos. Amén. Una vida personal con el Señor. Entonces no tiene que producir en nosotros ningún desgaste. Al contrario, tenemos que renovarnos. ¿Se cansó de hacer el bien? ¿Se ha cansado de hacer el bien? Nunca os cansé de hacer el bien, dice la palabra. Nunca debemos cansarnos de hacer el bien, ¿sí? De dar consejos. Hermanos, hay unos versículos que nos animan para que la actividad que tengamos necesita renovarse. En Efesios 4, 22, 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojarnos. Todos los días hay cosas que tienen que salir de nosotros, despojarnos, para que nosotros podamos renovarnos. Yo creo que cada uno de nosotros en su casa pinta todos los años, renueva su vajilla, renueva su ropero, renueva su vestidura, pero todos los días tenemos que ir despojándonos de todo aquello que no nos sirve, que no nos hace bien. Entonces dice del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Toda la persona que ha nacido de nuevo y que ha venido a los pies del Señor es renovado y es vestido en un nuevo hombre. Y como dije recién, la vida del cristiano es de crecimiento, crecimiento, crecimiento. Siempre vamos a buscar de la santidad del Señor, siempre vamos a buscar de perfeccionarnos. Nosotros podemos evitar todas estas cosas. Mire lo que dice Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Dónde vamos a conocer la voluntad de Dios? Orando, buscando en la palabra, esperando que nos diga. Y nuestra mente debe estar ocupada en las cosas de arriba. La palabra de Dios también nos enseña que dice que tenemos que hacer tesoro en el cielo, donde el orín y la polilla nada le hace daño. Tenemos que buscar de renovarnos, hermanos. Este es un tiempo de renovación. Es un tiempo de poner en práctica de ese tesoro que tenemos guardado, cuidándolo, guardándolo, que no se vaya a deteriorar y haciéndolo que cada día enriquezca. Dice la palabra que de nuestro interior correrán ríos de agua viva y serán de vida para el sediento. Hermanos, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de atesorar aquello que el Señor nos dio un día, aquello que conocimos un día. Muchas veces, al haber tanta turbulencia en los pensamientos, es como que empezamos a marearnos. Y es cuando más, hermanos, tenemos que doblar las rodillas delante del Señor y buscar de indagar en su palabra. Porque cuando nosotros buscamos e indagamos en su palabra, nosotros hallaremos la paz, hallaremos la guía, la dirección, el consuelo, porque la palabra dice que Él llena todo en todo. Así que Dios nos bendiga en este día tan precioso. Yo animo a todo aquel, como dice la palabra, aquel que está trabajado y cargado, que venga al Señor, que Él lo hará descansar. Amén. En Él encontramos nuestro refugio, en Él encontramos la salida a todas las cosas, mediante la búsqueda en el Señor. En este día haya paz en mi corazón, haya armonía en los hogares, haya encuentros que sean buenos para recrearnos y crecer en el Señor, hermanos, y tengamos cuidado en este tiempo de nuestro lenguaje, de nuestro vocabulario. Hermanos, tenemos la fe puesta en el Señor, tenemos nuestro ánimo puesto en el Señor, nuestra esperanza puesta en el Señor. Así que Dios les bendiga en este día ricamente. Yo los bendigo, hermanos, en el nombre de Jesús, y espero que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, hermanos, y sean fortalecidos a través de la palabra. Renovaos, guardad el tesoro, guardad lo que el Señor te ha dado, hermanos, porque es grande lo que el Señor nos ha dado, es magnífico lo que el Señor nos ha dado. La vida eterna, lo que Él nos ha dado en este tiempo, hermanos, la esperanza está puesta en Él. Así que de Él somos, de Él dependemos, y por Él estamos aquí. Y gracias, Señor, porque todos los días se renuevan tu misericordia. Gracias porque hoy día nos permitiste ver este nuevo día hermoso. Así que yo los bendigo en el nombre de Jesús, y deseo que la paz del Eterno reine en cada hogar en este día. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente.